cuestionarme las suposiciones basadas en el género hace un tiempo. Cuando tenía 8 años, fui llamada Bossy, mandona, porque quería dirigir las obras de teatro que presentábamos a nuestros padres. Pero a los chicos no los llamaban así. A los 14 empecé a ser sexualizada por elementos de los medios. A los 15, mis amigas dejaron los deportes que amaban porque no querían parecer masculinas. A los 18, mis amigos varones no se sentían libres de expresar sus sentimientos. Decidí que yo era feminista, y esto no me pareció complicado. Pero mi investigación reciente me ha demostrado que la palabra feminismo se ha vuelto poco popular. Las mujeres no quieren ser identificadas como feministas. Aparentemente, soy una de las mujeres que son vistas como muy fuertes, muy agresivas, cerradas y antihombres. Nada atractiva incluso. ¿Por qué el mundo se ha vuelto tan incómodo? Soy de Gran Bretaña y pienso que está bien el querer que se me pague igual que a mis compañeros varones. Creo que está bien que pueda tomar decisiones sobre mi propio cuerpo. Creo que está bien, en mi opinión, que las mujeres deberían poder involucrarse en las políticas y decisiones que afectarán mi vida. Creo que está bien que socialmente merezca el mismo respeto que los hombres. Pero tristemente, puedo decir que no hay ningún país en el mundo donde las mujeres puedan esperar recibir estos derechos. Ningún país en todo el mundo puede decir que haya alcanzado la igualdad de género. Estos derechos los considero derechos humanos, pero soy solo una de las afortunadas. Mi vida ha sido afortunada porque mis padres no me amaron menos por haber nacido mujer. Mi escuela no me limitó por ser una chica. Mis maestros no asumieron que no llegaría tan lejos porque seguro tendría un bebé. Estas influencias fueron las embajadoras de igualdad de género que hicieron de mí lo que soy ahora. Posiblemente no lo saben, pero son los feministas inadvertidos los que están cambiando el mundo ahora. Necesitamos más gente así. La palabra feminismo no es lo importante, es la idea y la ambición detrás de ella. Porque no todas las mujeres han recibido los mismos derechos que yo tengo. Gracias, muchas gracias.